Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con Ricardo López Gotti, para seguir hablando de este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, sin duda uno de los protagonistas del cambio de paradigma histórico en los últimos años, y sigue siéndolo cada vez más, es China. Pero parece que China no es tan monolítica como lo era, ¿no? Muy interesante este nuevo desorden mundial porque si había uno de los regímenes que aparentemente son más sólidos como régimen totalitario es el de la República Popular China. Y sin embargo estamos viendo una ola de protestas en las principales ciudades de China y no sabemos realmente cuándo esto va a finalizar frente a las restricciones tremendamente severas que llevan a la política del COVID-0. Primero recordemos que es precisamente en la República Popular China y aún por causas desconocidas que comienza el virus del COVID-19, que de hecho ya ni siquiera hay quienes sigan sosteniendo la necesidad de investigar cuáles han sido las causas, si esto ha sido algo de origen natural o si esto ha sido por una experimentación artificial, aún no lo vamos a saber. Lo cierto es que ya ni siquiera hay reclamos internacionales para descubrir esto. Pero desde los inicios, la política del presidente Xi Jinping ha sido la del COVID-0, con reclusiones en condiciones infrahumanas, en verdaderos campos de concentración, cuarentenas eternas, personas disfrazadas de astronautas, como si fuese algo tremendamente letal hoy en día. Y a pesar de que la propia República Popular China tiene una vacuna propia, lo cierto es que estas restricciones continúan de una forma que no las vemos en el resto del planeta. Y lo que desató esta ola de protestas es que no solo continúa esta política de COVID-0, sino que además ha habido algunos accidentes que ni los bomberos ni los médicos han podido atender debidamente, ya que las personas están encerradas como si fueran cárceles, ¿no? En la ciudad de Urumqi, en la región del Xinjiang, que es una región ya de por sí bastante complicada porque ahí está la minoría de los uigures, que ya hemos hablado que están padeciendo toda una política de supuesta reeducación. Bueno, ahí hubo un accidente fatal donde murieron dos personas incineradas en un incendio y que los bomberos no pudieron asistir por todas las vallas que estaban colocadas como una verdadera prisión. Luego otros casos en los que los médicos no pudieron concurrir, ni pudieron entrar ambulancias por esta situación, y además que la política del COVID-0 está llevando a una caída de la productividad y del consumo de China, incluso en las grandes capitales como por ejemplo en Beijing. Bueno, todo esto ha generado un gran hartazgo y yo creo que también la exhibición de imágenes, por ejemplo, las que estamos viendo del Mundial, en donde hay miles de personas en un estadio sin barbijo, bueno, creo que todo eso lleva a un profundo hartazgo de la población que ya está en su tercer año de confinamiento en esta situación. En China se han evidenciado algunas caídas del consumo que a su vez van a tener una consecuencia a nivel mundial, porque por ejemplo, diariamente se estima que en China se consumen más de 15 millones de barriles de petróleo. Bueno, esto ha habido una caída diaria del consumo de petróleo. Tengamos en cuenta que China es un país que produce petróleo y lo consume absolutamente todo lo que consume y además tiene que importar. Pero claro, como ha habido una caída del consumo y de la producción debido a estas políticas de COVID-0, todo esto está haciendo una caída del nivel de vida y de consumo en China. Y acá es muy interesante señalar que hay como una especie de contrato social de los chinos con el Partido Comunista. ¿En qué sentido?
en que se ha aceptado de alguna forma tácita que, bueno, se pierden libertades fundamentales, pero a cambio hay un crecimiento del nivel de vida y entonces como que se acepta, bueno, hay un esquema represivo, pero se va subiendo el nivel de vida y de consumo y se van accediendo cada vez más a bienes y servicios que hasta hace unas décadas atrás eran impensadas. Pero lo cierto es que hay una continuidad de la política represiva, hay un cercenamiento bastante fuerte a las libertades, un gran control sobre la vida cotidiana de las personas, pero este mantenimiento del nivel de vida va retrocediendo. Entonces esto va generando un fuerte rechazo a este sistema. Por otro lado, tengamos en cuenta que hace poco más de un mes atrás, Xi Jinping fue reelecto por tercera vez consecutiva como líder del Partido Comunista Chino en el 20º Congreso. Ya hemos hablado también de esto. Y sin embargo, vamos a ver un deterioro a su liderazgo y a este sistema. En la ola de protestas, lo que en principio podemos advertir es que está habiendo un cuestionamiento a la política del COVID-0. En principio, no al sistema como tal, más allá de que hay manifestaciones de la disidencia que están apuntando al cuestionamiento en su totalidad al sistema, pero en principio estamos viendo esto. Y por lo que hoy podemos advertir, el régimen tiene capacidad de respuesta ante estas protestas. Es decir, no está como en Irán, en la República Islámica de Irán, donde cada vez más está comprometido y hay un cuestionamiento al, digamos, a la esencia del régimen. En Irán vemos que hay un cuestionamiento ya a la teocracia misma. En principio, hoy en día en la República Popular China no hay un cuestionamiento al sistema, sino a la política de COVID-0. No obstante, esto comienza así siempre, es decir, empieza por un cuestionamiento a una determinada política y puede derivar a una, digamos, a un cuestionamiento a la totalidad del régimen. Y tampoco podemos saber si esto se va a propagar y profundizar en todo el territorio. Inmediatamente uno puede hacer la comparación con lo que fueron las protestas que llevaron a la masacre de Tiananmen en China, en Beijing, en 1989. Tengamos en cuenta que esas manifestaciones fueron llevadas adelante por los estudiantes universitarios en mayo y junio de 1989, en tiempos de la perestroika en la Unión Soviética, y que también coincidían con las reformas políticas y económicas que estaba llevando adelante el sistema de Deng Xiaoping, lo que eran las cuatro modernizaciones. Lo que los estudiantes reclamaban en ese entonces era la quinta modernización, es decir, lo que llamaban la quinta de modernización, que significaba la democratización de la República Popular China. Y que de hecho esas manifestaciones en Beijing, en la Plaza Tiananmen, tenían que ver con la visita que había llevado adelante Mikhail Gorbachev a Beijing después de décadas en que la Unión Soviética y la República Popular China habían cortado sus vínculos diplomáticos y políticos. Pero lo que ocurrió en Tiananmen era una demanda muy específica y por parte del sector estudiantil. Hoy estamos viendo algo ya que no podemos identificar con un grupo determinado. Y esto es muy interesante para tener en cuenta y que claramente, como vos decías, no es algo que eh, es algo que llama la atención porque hasta ahora China siempre se presentó como algo absolutamente monolítico. ¿Qué podría pasar? Bueno, una de las posibilidades, uno de los escenarios, es que si Xi Jinping ve que esto se le está yendo de las manos, podría jugar la carta nacionalista de un enfrentamiento, por ejemplo, frente a la minoría de los uigures, tal como lo está haciendo desde hace unos años, o bien
algo mucho más preocupante y que podría tener una escalada, que es un intento de reunificación de Taiwán. Es decir, las guerras en lo inmediato siempre generan algún tipo de actitud de unanimidad de la población frente a una guerra. Eso es la carta que jugó Putin hace 9 meses atrás frente a Ucrania. El tema es que siempre uno sabe cómo empieza una guerra, pero no se sabe cómo se termina. Con lo cual, Xi Jinping podría jugar la carta nacionalista de la reunificación de Taiwán. Esto generaría un verdadero cataclismo político y diplomático y militar en el mundo, en un momento en el que necesitamos apaciguamiento y algún camino hacia la paz, pero esto podría llegar a ocurrir. El otro es ver hasta dónde el Partido Comunista, que tiene unos 100 millones de miembros, realmente puede mantener el orden dentro de China ante esta ola de protestas. Pero bueno, acá estamos viendo una situación que yo compararía y menciono: China, Irán, Rusia, Bielorrusia, en la que estamos viendo que distintas autocracias unidas entre sí, están teniendo severos problemas internos porque, bueno, están en jaque ante olas de protestas y de cuestionamientos crecientes en un mundo en que las redes sociales tienen un peso enorme y que la información corre a prácticamente velocidad de la luz. Sí, justamente lo que mencionabas de las autocracias, ya hemos los países que mencionabas, Irán, Rusia, China, Bielorrusia, también digamos que están formando una especie de bloque no formalizado, ¿no? Pero que se identifican entre sí y contra, digamos, lo que podríamos llamar Occidente, Estados Unidos, Europa Occidental, etcétera, etcétera. Pero eh, siempre empezamos con problemas internos, es decir, esto no es un efecto contagio similar al que precedió a la caída del muro de Berlín. Yo creo que puede ser algo bastante parecido. Lo que ocurrió precisamente en 1989 eran las falencias sistémicas de cada uno de los sistemas que llevó a su propio derrumbe. No hubo algo externo, sino una cuestión interna. Y en este caso yo creo que estamos viendo algo parecido, pero una vez más, no podemos saber qué desenlace puede llegar a tener, pero creo que sí hay algún tipo de efecto contagio y creo que también lo que estamos viendo en el Mundial de Qatar, en donde estamos viendo cómo pesa el esquema represivo y este choque no solo cultural, sino con los valores fundamentales y universales de los derechos humanos. Bueno, ahí hay otra autocracia que también yo creo que están pensando cómo es que nos metimos en este problema de hacer un mundial de fútbol cuando tanta gente está viendo lo que significa vivir en una autocracia, y por más que se trate de disfrazar y de disimular, cómo es que esto afecta incluso a quienes van como hinchada y audiencia a todo esto. Bueno, creo que eso también tiene algún tipo de efecto en estas sociedades que pretenden escudarse con que son sus propias culturas, ¿no? Y no, no es así. O sea, hay una universalidad de los derechos humanos, somos la misma especie humana, tenemos derechos todos a la dignidad y a la libertad, independientemente de dónde viva cada uno y se vista y coma y duerma y haga su diversión. Bueno, con estos pensamientos nos vamos a despedir por esta semana. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias, como siempre, a Ricardo López Gotti. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefrad que nos acompaña programa tras programa.